Buenas tardes, caminantes. ¿Cómo estamos? Hace algún tiempo que no grabé algunas canciones, pero no hemos tenido oportunidad de platicar y seguir platicando aquí con ustedes. Una disculpa. Espero todo bien. Por ahí me gustaría, por ahí los que puedan hacer alguna oración, podamos hacer alguna oración para que Oriente Medio, Tierra Santa, etcétera, toda esa región de por allá logren la paz, ¿no? Se requiere que haya paz, tanto allí como en Ucrania, en Rusia. Somos hermanos. Nos pasó lo del COVID a nivel mundial y seguimos sin entender las cosas, ¿no? Un pequeño paréntesis. Empezando ya con el tema, vivimos cansados, hiperconectados, obsesionados con ser productivos, y hay por ahí alguna promesa que dice: hoy aprenderás a aligerar la carga. No significa no trabajar más, eso no sé a quién le gustaría, sino quiero hablar de este tema. ¿Qué es aligerar la carga? O sea, la introducción nos dice que vivimos cansados, hiperconectados, obsesionados con ser muy productivos, y pudiéramos hacer una lista de lo que nos mantiene siempre ocupados. No tanto que nos mantiene a veces ocupados físicamente, sino también que nos mantiene ocupados mentalmente. O sea, nuestra cabeza por dónde anda, siempre cansada, ¿no? Siempre agobiada. Obviamente la vida así es. No hay manera de no vivir de esta manera, porque es parte de esta filosofía de la vida, de que el ser humano tiene que trabajar y tiene que hacer que el trabajo con sus manos produzca para poder sobrevivir, para poder vivir. Hoy en día es muy diferente, no sé, hace más de 2000, 3000, 4000 años. Aquí menciono la palabra hiperconectado, siempre andamos con el celular. Por ahí hay muchísimos temas ya sobre esta cuestión de que cuánto el ser humano le dedica tiempo a estar con el celular, que también viene a ser una realidad en donde el hombre ya se desconecta precisamente de eso, de la realidad, ¿no? Yo hace algunos años, por no decir algunos ayeres, hice una tesis, por ahí ya lo había comentado, pero hice un estudio sobre la objetividad de los valores. Ese era el tema, perdón, el título de esa tesis mía, la objetividad de los valores. Y ese estudio lo saqué de algunos filósofos, y entre ellos dos, uno del que vamos a hablar hoy, que se llama Joseph Pieper, y por ahí de otro que se llama Joseph de Finanz, pero hoy quiero hablar un poquito de Joseph Pieper. Joseph Pieper tenía un concepto que lo ponía, la verdad, un poquito revolucionario, por no decir así muy trágico, y decía que el descanso verdadero es un acto de resistencia. Por ahí también él decía que el ocio es la base de la cultura. Hoy entendemos el ocio como ser un holgazán. Sin embargo, para Joseph Pieper
no significa en lo absoluto flojera, ¿no? Sino es una actitud más que nada mental, espiritual. No por el hecho de no hacer nada contra ese trabajismo, sino que esta sociedad moderna nos hace creer que el valor humano depende solo de nuestra productividad. Es decir, qué tanto logramos hacer y qué tanto logramos hacer en menos tiempo. Y ese es nuestro lenguaje, o sea, la productividad, ¿no? Obviamente, el que no come no trabaja, eso es un hecho, pero aquí yo sé, Pipe, lo que quiere decir es, ok, ¿qué tanto lo llevamos a un extremo esta productividad versus algo que se llama la quietud? Y eso es de lo que yo quiero hablar, o sea, ¿cómo aligeramos nuestras cargas? Hoy vivimos en estrés, en ansiedad, en nuestros trabajos se nos exige a lo mejor ser muy productivos y eso sobrecarga a final de cuentas del ser humano. Hay unos que logran tener por ahí de vacaciones, hay otros que su economía no les da para tener alguna vacación. Por eso Joseph Piper aquí más que nada lo quiere poner como algo más de silencio interior, de esta capacidad de aceptar al mundo tal como es, sin querer controlarlo, sin querer explotarlo. Sí. Por ahí hay otro pensador, Chul Han, ¿sí? Dice que nos autoexplotamos voluntariamente buscando el éxito. Y la carga más pesada nos la ponemos nosotros mismos. Hay otro pensador que se llama Friedrich Gross y él tiene algo que dice andar, una filosofía, o sea, caminar de forma contemplativa, despojar al espíritu de cargas, expectativas cotidianas. Y por ahí tenemos un gran pensador, Séneca, estoico, y que él distingue entre lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar, y eliminar la fatiga mental innecesaria. Séneca, al final de cuentas, ¿quién era Séneca? Séneca era un asesor del emperador, ¿verdad? Del emperador romano, Nerón, imagínense. Nada más y nada menos que un asesor de Nerón, un gran pensador, un gran filósofo. Por ahí fue juzgado, ya ven, la política es la política, que él se había enriquecido muchísimo. Y él sacó esta teoría, o sea, de que este enriquecimiento, el que uno con su trabajo y todo lo demás llegue a tener lo que debe de tener o lo que se merece tener, pues no afecta mientras tú controles precisamente esto, que es lo que te afecta y lo que no. Lo que platicamos de San Agustín, la que decía, esta pasión dominante me controla o no me controla, ¿no? Este desorden, ¿verdad? Este desorden del corazón, ¿verdad? Cuando la riqueza me hace daño, o la pobreza, o la necesidad, o la miseria, o la grandeza, o la fama. Para Séneca, como les digo, un gran estoico decía que es necesario eliminar la fatiga mental. Fíjense desde qué años ya existía este tipo de situaciones y el ser humano, desafortunadamente, hay algo en filosofía o en fenomenología o en lo que experimentamos, de que cada acción tiene una reacción, que toda potencia puede llegar a ser acto, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo sucede aquí. Si nosotros nos llenamos de cargas y en nuestro caminar vamos muy cargados, va a haber
un efecto a eso, ¿no? Va a suceder algo, vamos a, como decimos aquí en la introducción, vamos a vivir cansados, vamos a vivir presionados, vamos a vivir, al final de cuentas, también tristes, ¿eh? Los romanos decían, en el medio está la virtud. Tienen mucha razón, o sea, de alguna manera, el llevar las cosas a un extremo o al otro, pues ahí nunca vamos a encontrar virtud. Eso es lo que quiere decir. Ahí se preguntan si me di una pequeña afeitada, ya parezco talibano, un pequeño Just for Men, ¿no? Que de veces me salen ya muchas canas y hay que permanecer jóvenes. Entonces yo quisiera, por ahí que ya empiezan a comentar en el canal los que puedan. Somos todavía muy poquitos, pero ojalá poquito a poquito vayamos siendo más. Vayan compartiendo, vayan ahí invitando a sus amigos, familiares. A veces las pláticas, olvidemos de quién vienen, sino el contenido, pues escuchemos el contenido y que eso sea lo que importa. A lo mejor, como les digo, siempre hay algo que vamos a escuchar y vamos a aprender algo, al menos, como dicen, algo nuevo, ¿no? Hoy aprendí algo nuevo. Hoy me cuestioné algo, hoy de eso habla, por ejemplo, Joseph Pieper, o sea, el ocio, la base de la cultura. Antes, este ocio llevó a que nacieran grandes pintores, grandes artistas, grandes escultores. Y esta hiperconectividad, este vivir cansados, estas cargas emocionales, nos alejan de ese sano ocio. Entonces la cultura va en decadencia, ¿verdad? Se pudiera decir que vamos ahí. Ahora ya con tecnologías un poquito mucho muy avanzadas como la inteligencia artificial, pues no sé qué tanto más nos vayamos a librar de cargas o qué tanto más nos vamos a obsesionar con todavía querer ser más productivos y más. Entonces el hombre se vuelve esclavo del hombre. Y no pongamos las cosas en un contexto mundial, o sea, vayamos a lo muy particular, como yo, a lo mejor adulto mayor, en mi casa, qué problemas tengo, cómo anda mi mente, qué tan cansado estoy, a mis 80 años, de qué sufro, de qué padezco, qué sí es, qué no es. Porque tenemos jóvenes, muy jóvenes, con muchísimos problemas existenciales, pero también adultos, muy adultos, con problemas existenciales. Eso es increíble. Y no sé si recuerdan, generaciones atrás, nuestros adultos mayores eran personas muy sabias. Dormían a sus horas. Yo recuerdo mucho a mi abuelito por parte de mi papá, porque a mi abuelito por parte de mi mamá no lo llegué a conocer, desafortunadamente. Yo me acuerdo que él iba a dormir muy temprano y despertaba muy temprano. Vivía en un ranchito allá en Jalisco. Entonces tenía esa disciplina y yo no lo veía cansado, yo no lo veía carizbajo, no lo veía desilusionado. A mi abuelita, pues no se diga mi abuelita. Yo recuerdo mucho estar muy niño, estar sentado ahí a un lado de mi abuelita y mi abuelita peinándose. Tenía un cabello largo, se me peinaba después de bañarme. Y me gustaba sentarme con ella y me platicaba cosas. Entonces yo recuerdo esa paz, o sea, respiraba de ella esa paz. Hoy desafortunadamente a lo mejor los nietos con sus abuelas no respiran eso, ¿verdad? Respiran a lo mejor más problemas, ¿sabes?
Pues nos podemos hacer más o menos a la idea de qué quiero comentarles, qué quiero decirles. Estas cargas, a veces también situaciones externas como las economías de los países, nos hacen endeudarnos. A veces te lanzas a hacer algún proyecto y no te sale, no te funciona. Y te echas cargas a lo mejor emocionales muy fuertes, donde a veces no encuentras la salida, y eso es lo que el mundo desafortunadamente nos da. Y antes también recordemos, había familias numerosas, muy grandes, y a veces yo me pregunto de qué vivían, cómo le hacían. Pues a lo mejor antes rendía más el dinero, obviamente, o había otras situaciones. Hoy tenemos una situación muy en particular donde, como les digo, vemos jóvenes ya con situaciones existenciales muy difíciles, que para mí, en lo personal, están muy jóvenes como para tenerlas. Vean cualquier película, y digo cualquiera en lo general, y no falta ahí algún joven, alguna muchacha en la escuela que le hace bullying, que tiene algún problema, y ya tiene una carga emocional muy grande, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién les ayuda a ellos a aligerar la carga? Si van con sus padres, y a lo mejor sus padres están peor, con cargas a lo mejor más grandes. Y este joven en un futuro, ¿qué va a pasar? Entonces, como dice Joseph Piper, estamos teniendo un problema cultural muy, muy grande, muy, muy real. Y gracias, y nada más gracias a que vivimos cansados. Yo en algún tiempo fui coordinador en un colegio económicamente grande, o sea, nuestros alumnos eran muchachos que venían de familias adineradas, y yo recuerdo recibir en mi oficina muchos jóvenes con problemas fuertes, y recuerdo muy bien problemas como: es que no veo a mi papá no está con nosotros, conmigo con los guarudas, nada más. Entonces, vuelvo al tema. Estas cargas de nosotros como padres, pues queramos o no, las echamos a los hijos, y luego los hijos ya están supercargados, y ahí van caminando, y en el momento que lleguen a ser adultos y todo lo demás, pues el patrón se repite, o ya van muy cansados. Un problema cultural, y que nos va a llevar a algo, o no nos esperemos. O sea, yo estoy seguro que si vemos estadísticas, hay muchísimo suicidio, hay muchísimo bullying, hay muchísimo desempleo, hay muchísimos divorcios, hay muchísimas personas entrando a Alcohólicos Anónimos, a sociedades de este estilo. Estamos tratando de buscar soluciones, pero también nos olvidamos de que a veces tenemos cargas que no tenemos que tener, que no nos toca llevar, que no tenemos por qué cargarla, a lo mejor lo que no sé, los desfortunios de nuestros padres o situaciones. Y esta sociedad, y todavía hay otras sociedades, ¿no? Estamos hablando ahorita aquí en México, pero hay sociedades como la americana, la francesa, la asiática, la occidental europea,
donde vemos ya cosas que antes nunca se veían, ¿no? Yo acabo de escribir una canción a este tema que se llama Los pies descalzos. Los invito a que la escuchen ahí en el canal. Y narra este tema, ¿no? O sea, qué bonito fuera abrir la ventana y decir ya no hay tormenta. Qué bonito sería decir voy ligero, por lo tanto llego más lejos. Traigo mis manos desnudas, mis pies descalzos. Precisamente la canción narra esto. Vemos a un joven descalzo que va feliz, va ligero, no trae cargas. Honestamente, cuando se encuentran ustedes en su círculo interpersonal, en su trabajo, en su familia, en sus conocidos, que vaya ligero, que lo sientan ligero, que lo sientan libre, que lo sientan, voy a poner la palabra así, feliz. ¿Dónde nos encontramos a alguien así? Como les digo, aquella abuelita que yo la veía peinarse en paz, muy santa, muy generosa, muy libre. Y quiero creer, la verdad, que no significa que llevaba una vida fácil, ¿eh? Mi abuelito no era una persona tampoco muy fácil. Y mi abuelita, sin embargo, soportó muchas cosas y supo aligerar esa carga y sacar adelante a grandes hombres, ¿no? Y al menos yo tengo ese recuerdo. Y ahorita a lo mejor a las abuelitas que me escuchen, ¿qué recuerdo van a dejar a sus nietos, ¿no? Ya no digamos a sus hijos, a sus nietos. O nosotros como padres, ¿qué mensaje le estamos dando, no sé, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos? Yo se los he dicho, yo en lo personal vengo precisamente en este caminar transformar, tratando de transformar, ¿verdad? Tratando de ser mejor, porque me he dado cuenta y he llegado a darme cuenta, aquí muy honestamente, o sea, la vida me ha hecho tocar con una enfermedad muy difícil de salud y gracias a esto me he llegado a dar cuenta de muchas cosas que años atrás a lo mejor no me pude dar cuenta, o no escuché algún canal así, o no me acerqué con las personas que me debía haber acercado para autoexplorarme y no autoexplotarme, ¿verdad? Voluntariamente. Dice eso Freddy Gross, ¿no? Nos autoexplotamos. Algunas herramientas prácticas para aligerar la carga. ¿Qué podría ser? No sé. Dedicar un tiempo fuera de pantallas, de televisores, de celulares. A lo mejor, si quieren, sin libros, sin nada. Sin metas, sin problemas, sin pendientes. Dedicarnos a contemplar activamente algo. ¿Cuántas veces has echado tu mirada al cielo últimamente? Últimamente has echado una mirada a la luna. Has meditado en las cosas que nos pueden llegar a dar paz. Has orado, has meditado, has rezado, te has abierto ante Dios, ante el Creador, llámalo como quieras, y has pedido de Él, también ayúdame. Como decíamos
que San Agustín en algún momento lo logró, belleza tan antigua y tan nueva. O sea, estoy sorprendido de esto, estoy sorprendido de ti. Por ahí otra herramienta práctica es hacer deporte, salirte a hacer deporte. Por ahí hay, no sé, hay gente que hace ciclismo y se sale por ahí a una ruta y respira el aire, se sale de la ciudad y medita y está en paz. Tenemos que buscar algo que nos ayude a encontrar tanta paz en el día. No sé, a lo mejor cerca de tu casa hay una iglesia donde puedas entrar y sentarte o hincarte y por qué no llorar, platicar y soltar y dejar la carga allá afuera, ¿no? Aquí otra de las tareas, y se las pongo así en estos términos. ¿Cómo puedo yo decirme, en este momento voy a dejar de ser un ser productivo y en este momento decido ser un ser humano? Lo repito. En este momento me permito dejar de ser productivo y me permito llegar a ser un ser humano. Dejar WhatsApp, dejar el celular, dejar lo que fuese. Aligerar la carga. La carga, la verdad, es algo muy horrendo, o sea, muy horrible, nos puede llegar a destruir. Y obviamente, destruyéndonos a nosotros, pues destruye todo nuestro entorno. No perder nuestra humanidad. Por ahí, como les digo, vamos comunicando un poquito más qué carga se les ocurre a ustedes que que debemos dejar, ¿no? No significa para nada una invitación a ser irresponsables, no vayamos por ahí, ¿eh? Como les dije, la virtud está ahí en el medio. El ocio es la base de la cultura y al no tenerlo, pues obviamente destruimos nuestra cultura. Y créanme que la estamos destruyendo. Ahorita el joven se destruye porque entra a un mundo muy competitivo en donde él puede llegar a sentirse que no es nada o nadie y que tienes que estar a la altura a este nivel. Se trata de frenar tantito, reflexionar, darte tiempo, abrir tu mente, abrir tus oportunidades, reflexionar qué es lo que debo hacer para, como les digo aquí, ser mejores personas. Esta es la filosofía del canal, ¿se acuerdan? Caminar un trayecto que nos lleve a una meta donde somos mejores para nosotros mismos y para los demás. Entonces, quise tocar este tema de las cargas para que también en este caminar pues dejemos cargas, aprendamos a dejar cargas que no nos hacen un bien
y que nos destruyen. Y por ahí se me escapa, pero ya también por ahí acabo de poner una canción que es yo lo pongo así como algo muy triste, ¿no? Y la canción precisamente es triste porque quiero plasmar ahí la realidad de las culpas, de la culpa. Decía la Madre Teresa que el enemigo más grande del ser humano es la culpa. Y nos hemos hecho profesionistas o profesionales en echar culpas. Y la culpa viene a ser una carga después para alguna persona o para nosotros muy grande, o de las más grandes, ¿verdad? Si vemos nuestra maleta que venimos cargando, la abrimos y vamos a ver ahí no sé cuántos kilos de culpas que venimos arrastrando desde niños, gracias a nuestros padres, ¿verdad? Y no se trata de culpar a los padres, sino es una realidad, ¿verdad? Por ahí escuché a una psicóloga española precisamente ayer que narraba el tema de su relación con su madre y decía, voy a hacer esta plática y la enemiga más grande que voy a llegar a tener es mi misma madre, precisamente porque voy a hablar de esta circunstancia de la culpa. Entonces, ya no solo cargamos culpa, sino también nos hacemos profesionales en hacerle cargar cosas a los otros, a los demás. Y usamos el mecanismo de la culpa. ¿Qué culpa traes tú por ahí cargando? Como les digo, culturalmente a lo mejor, pues es que no eres como tu primo, no eres como tu prima. Mira, fulanito de tal, él sí salió adelante y tú no. Mira que él tiene dinero y tú no has logrado nada. Mira qué pobre estás y porque eres un torpe inmenso. Y ahí van recibiendo culpas o vas echando culpas y ahí las traes cargando. Vean también esa canción que se llama Triste, algo así. Narra eso de la culpa, ¿no? O sea, te culpan, culpas y puras culpas. No es que tú esto, tú aquello, no es que te acuerdas que tú me hiciste esto, no es que tú no puedes. Y es todo un tema, ojalá después pueda ahondar un poquito más, ya más ordenadamente, pero es triste, ¿no? Y ahí la canción, yo me pregunto, ¿por qué es así? La culpa ciega, precisamente al que genera esa culpa, lo ciega su corazón. Y algo muy, muy, muy profundo es ciega la verdad, o sea, no le da oportunidad a la verdad. La verdad que es lo más grande que tiene el ser humano. Por ahí alguien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. 3 cosas, entre ellas la verdad. ¿Y cuando no tenemos verdad? Cuando mentimos. Y para escudar a veces nuestra mentira, pues echamos culpa, ¿no? No somos reales, no somos honestos. Entonces, aprendamos por ahí. Voy a traer más adelante otra plática en donde ahondemos un poquito más en esta autoexplotación voluntaria, ¿verdad?, que nos define como sociedad, donde nosotros solo nos boicoteamos y donde han nacido una serie
de objetos que nos ayudan a tener ya patologías psicológicas modernas, ¿no? Como han escuchado el burnout, la depresión, ¿sí? Esta sociedad del rendimiento, el no hay límites, no hay límites. No hay transparencia. Hay un pensador que dice ¿cómo lo pronuncia? Pornograficamos la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque todo debe ser expuesto, medido, cuantificado, seguido, para recibir un like, un me gusta. Dice, eliminamos lo misterioso. El mundo se convierte en un espejo narcisista, imagínense. Pero como les digo, lo vamos a platicar más adelante. Por aquí ya lo tengo preparado. Esta era una introducción más que nada, esto de las cargas, porque pues en un camino o un caminante debe de llevar solo lo necesario, ¿no? ¿Para qué? Para que llegue al trayecto final. Cuando han visto por ahí un corredor de maratón y que trae, no sé, el carrito del mandado ahí atado a la cintura y lo viene arrastrando? ¿Quiénes sí llevan un grillete? Los presos, ¿no? Entonces, ¿quieres ser preso de estas cargas? Y llevas ahí este grilletote. Entonces, aquí dejamos la plática. Sigámosle dando oportunidades a nuestra vida de libertad, ¿no? De no boicotear esto, de no pornograficar nuestra vida, de ser libres, de caminar hacia donde vamos, hacia donde queremos. Lo que hicimos atrás, lo que desafortunadamente hicimos mal y todo más, pues existe el perdón, ¿verdad? Y no tenemos por qué seguirlo llevando ahí a cuestas. Hay que dejarlo ahí atrás. Y el que quiere echarnos culpas, pues ni modo, acabo, pues nos las echamos y nos las quitamos, ni modo, no queda de otra. Dios les bendiga, un abrazo fuerte y sigamos caminando, caminantes, vamos caminando. Hasta la próxima.